Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti que estás viendo este video. Bienvenidos. Vamos a desarrollar la clase de Cristología. Y el día de hoy vamos a hablar una parte de esta misma materia en la cual vamos a tratar las 5 etapas en la vida de Cristo y sus 3 años de ministerio. Recordemos que, como veníamos hablando, tomamos el libro de Mateo porque ese libro de Mateo, el libro de Mateo es el que se refiere a Jesús como el Mesías. En el libro de Mateo vemos que todo el tiempo Mateo está enfocando su evangelio al pueblo judío, porque constantemente vemos cosas como que está tomando referencias bíblicas del Antiguo Testamento y viendo cómo en Cristo está ese cumplimiento de lo que decían del Mesías que había de venir. Entonces Mateo todo el tiempo, por la forma en que se dirige todo el tiempo al pueblo judío, a las costumbres judías, a afirmar que en Jesús estaban cumpliendo todas esas profecías. Entonces por eso tomamos el libro de Mateo, porque todo el tiempo está haciendo énfasis en que Jesús era ese rey prometido, ese rey que Israel estaba esperando, era ese Mesías prometido que los iba a liberar del cautiverio en el cual ellos estaban. Y aunque pensaban ellos que iba a ser en otra forma, iba a ser con violencia, iba a ser con un rey como los reyes de acá de la tierra, estamos viendo que el reinado de Jesús es un reino de amor y reino de paz, no un reino de violencia y espada. Entonces, para entrar en el tema, vamos a empezar a desarrollar las 5 etapas de la vida de Cristo. Y estas 5 etapas, podemos dividirlo en 5 etapas. Podemos decir que la vida de Cristo se desarrolló en 5 etapas, o podemos decir o tomar 5 etapas en las cuales dividimos la vida de Jesús, según lo que nos habla el Evangelio de Mateo. Pero bueno, no es una camisa de fuerzas. Alguien quizá puede dividirlo en más etapas dependiendo de lo que esta persona encuentre allí y cómo lo quiera dividir para hacer un estudio, digamos, más entendible para ella. Pero nosotros tomamos 5 etapas de la vida de Cristo, que son su infancia, el primer año de ministerio, que es el año de preparación, el año de popularidad, su año de pasión y la vida resucitada, que es muy importante. Encontramos entonces que en el año de preparación es cuando Jesús era poco conocido. En el año de popularidad ya es cuando el ministerio de Jesús aflora y empiezan todas las personas a seguirlo, los milagros, por las maravillas, porque alimenta miles. Entonces las personas están siguiéndolo y creyendo que ese es el Mesías prometido. Sigue el año de pasión. En el año de pasión ya es un año donde es rechazado y crucificado. Pasión significa sufrimiento. Entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Otra cosa importante, podemos entender o podemos mirar, vamos a analizar en el desarrollo del tema, que a cada una de estas 5 etapas de la vida de Cristo le podemos asociar un lugar específico, o podemos decir lugares asociados a esas etapas de la vida de Cristo, porque cada una de esas etapas se desarrolló en un lugar específico. Entonces vamos a verlo. En el año de infancia vemos que nació en Belén. Podemos verlo, para resumirlo, no voy a leerle los textos bíblicos, pero en Mateo capítulo 2 versículo 1 inicia la infancia de Jesús, porque estamos viendo que la introducción a Mateo es la genealogía, donde Mateo pues nos afirma que él viene de la genealogía de Abraham, de David, y entonces en parte es el Mesías que nos prometían. Pero entonces empezamos con la infancia, y la infancia está en el capítulo 2, donde en el versículo 1 encontramos que dice que nació en Belén. Entonces es la edad donde está la infancia, su nacimiento, y durante todo ese capítulo 2 se desarrolla, digamos, parte de su infancia, que Mateo no habla de la juventud de Jesús, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es Lucas el que habla acerca
de la juventud de Jesús, un poco de su niñez y su juventud, porque realmente de su juventud no hay mucho en la Biblia, no aparecen muchas cosas. Entonces, la infancia de Jesús es su nacimiento en Belén de Judá. Podemos verlo en el capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Y continuamos con el año de preparación. El año de preparación es el año donde Jesús inicia su ministerio y está preparándose para ya que su ministerio sea un ministerio más reconocido, un ministerio donde ya muchos lo sigan, pero primero, antes de eso, está su año de preparación. Este año de preparación lo podemos ver que inicia en Mateo 2:23. Bueno, me devuelvo un poco. En el año de infancia vemos cómo está el nacimiento de Jesús en Mateo 2:1, y también vemos cómo luego Jesús más adelante es llevado a Egipto para que allí sea guardado, porque a través de un ángel Dios le habla a José, su padre putativo, que Herodes mandó a matar a los niños, que se fuera a resguardarse a Egipto para guardar la vida del niño. Y dice que regresan entonces después de que Herodes murió, porque un ángel le dijo a José en revelación que regresara nuevamente a su pueblo, a Nazaret, que es donde ellos pertenecían. Y allí, cuando viene regresando, le da miedo porque escucha que el hijo de Herodes es quien está reinando. Entonces se van a otro lugar, y ese lugar no es Jerusalén, sino Nazaret, en Galilea, que es la parte superior o la parte norte de Palestina. Entonces, ya en el versículo 23 encontramos que empieza el año de preparación. Jesús entonces vive allí en Nazaret desde aproximadamente los 4 o 5 años de edad, porque se cree que Jesús pudo haber estado en Egipto aproximadamente 2-3 años mientras sucedía la muerte de Herodes. Entonces, en el año de preparación vino y habitó en Nazaret, porque debía cumplirse lo que decía la palabra, que iba a ser nazareno. Cada una de las cosas que suceden en la vida de Cristo es necesaria que suceda para que se cumplan las profecías que señalaban que es el Mesías. Luego, entonces, él vivió allí hasta el final del año de preparación. Entonces Jesús, durante toda su vida, vive en Nazaret, desde que regresa de Egipto hasta que termina el año de preparación. De allí, ya cuando Jesús tiene 30 años, según Lucas capítulo 3, versículo 23, que nos dice que Jesús, cuando inició su ministerio, tenía 30 años. Entonces, esos 30 años los cumple estando allí en Nazaret. Todavía ese era su lugar. Algo importante que debemos ver también es que su oficio, o lo que él hacía durante toda su vida, es la carpintería. ¿Y cómo sabemos esto? Según Mateo 13:55 y el libro de Marcos capítulo 6 versículo 3, que dicen que José era el carpintero, y por tradición el hijo mayor heredaba la profesión de su padre. Así que lo que hacía Jesús hasta sus 30 años era trabajar la carpintería. Y en Mateo 6 versículo 3 dicen textualmente que Jesús es carpintero. Entonces su oficio era muy conocido. Por eso en Marcos 16:6 dicen: no es este el nazareno, porque sabían que era de Nazaret y lo conocían por la labor que él ejercía como carpintero. Entonces, el año de preparación fue su último año en Nazaret, el último año que Jesús vivió, porque recordemos que toda su vida la desarrolló en Nazaret, desde los 4 o 5 años aproximadamente hasta sus 30 años, año de madurez, donde empieza su ministerio del año de preparación. Entonces fue el último año que estuvo allí en Nazaret, porque le debió irse de allí, porque él empezó a predicar allí en Nazaret y fue rechazado, según lo que nos dice Lucas 4:16, y
versículo 28 al 30, donde vemos que sus vecinos lo expulsan de allí, de Nazaret. Entonces, al parecer, gran parte de ese año de preparación también Jesús estuvo yendo constantemente al Jordán, que queda ya no en Galilea, que es una provincia como si fuera un departamento, sino que queda en Perea y en Judea, que son otras dos provincias, o sea, como si fueran dos departamentos que los divide el río Jordán. Entonces, una ribera del río Jordán pertenece a Judea, otra ribera del río Jordán pertenece a la provincia de Perea. Y allí es donde Juan Bautista desarrollaba su ministerio, y es allí donde Jesús, al parecer constantemente, iba durante el año de preparación. Continuamos con el año de popularidad. El año de popularidad inicia en Mateo capítulo 4, versículo 13. Bueno, un lugar asociado a la infancia de Jesús entonces es Belén. Un lugar asociado al primer año de Jesús de ministerio, es el año de preparación, es Nazaret. Ahora de Nazaret Jesús tiene que mudarse por causa de que sus vecinos lo echan al predicar allí a Capernaum. Capernaum era también una ciudad de esa provincia de Galilea, pero esta ciudad tiene una diferencia, y es que como ya vamos a iniciar el año de popularidad, Jesús, para iniciar ese año de popularidad, debía estar en un lugar estratégico. Capernaum era un lugar estratégico porque era una ciudad marítima. Entonces, para el ministerio de Jesús, ahora su ministerio donde va a ser popular, necesita un lugar estratégico para estarse desplazando constantemente por tierra, por mar, a esos lugares donde debía ir, y allí empezó a seguirlo muchas personas, multitudes empezaron a seguirlo, porque se hizo popular en poco tiempo, porque era su año de popularidad. La fama se extendió hasta Siria. Siria era un país cercano a Palestina, y hasta allí, por causa de que vivía entonces allí en Capernaum, que era una región marítima, tenía el límite, la cercanía con ese departamento, con ese país de Siria, y hasta allá se extendió su fama por causa del poder de Dios que se empezó a ver en él. Él hizo muchos milagros, prodigios, maravillas, inclusive alimentó las multitudes. Y vemos cómo el año de popularidad se desarrolla entre el capítulo 4 de Mateo, versículo 13, hasta el capítulo 16 de Mateo, pero también el 14. Y más adelante vamos a ver por qué, cuando estemos desarrollando más estos 3 años. El año de pasión inicia en Mateo 16, capítulo 16, versículo 21. Y allí vemos un lugar asociado a su año de pasión, que es el año de sufrimiento. Y entonces, ¿qué mejor lugar para asociarlo que con Jerusalén, donde Jesús estuvo constantemente durante este año de pasión, que fue el año final de su ministerio, donde ya fue muerto y crucificado, y pues fue crucificado en Jerusalén? Entonces el lugar asociado al año de pasión fue Jerusalén, donde finalmente fue crucificado, pero donde también estuvo mucho tiempo predicando la palabra de Dios, siendo rechazado, recibiendo la deshonra, viendo cómo las personas esperaban un reino que era el reino distinto al que él traía, que era el reino de amor y paz, pero ellos querían un reino de guerra, imponerse sobre las otras naciones. Entonces, a partir de allí, empezaron a perseguirlo y sus seguidores empezaron a apartar. En este año de pasión ya la popularidad de Jesús decayó, y ahora los que lo seguían eran los que lo acusaban. Entonces murió en la capital de Palestina, que es Jerusalén. Y aquí este es el año de pasión. Por último, el último punto de las 5 etapas de la vida de Cristo sería
la vida resucitada, que es una parte muy importante de la vida de Jesús. Porque allí ya el lugar asociado son todas las naciones de la tierra, porque Él vino a morir por todos. Su muerte es el sello que hace que nosotros los seres humanos tengamos libertad de nuestro pecado. Entonces Jesús no quedó en la tumba. Al tercer día resucitó de los muertos, resucitado por el poder del Espíritu Santo, y Dios le entregó toda potestad en el cielo y en la tierra, como lo vemos en Mateo 28, versículo 18. Y allí empieza a alcanzar todas las naciones a través de sus discípulos. Entonces termina allí en Mateo 28, capítulo 28, versículo del 18 al 19, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ya le dice a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio, bautizando a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Y le dice, para terminar: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí terminamos entonces estas cinco etapas del ministerio o de la vida de Jesús. Entonces repasemos: infancia, y lo relacionamos con un lugar específico, o lo asociamos con un lugar que es Belén, donde nació y se cumplió la profecía que dice que debía nacer en Belén. A continuación entonces iniciamos en el año de preparación y lo asociamos a Nazaret, porque allí vivió desde su niñez hasta su madurez y donde inició su ministerio. Luego de que inicia su ministerio, debe irse porque sus vecinos lo echan de allí a Capernaum, y ese es el inicio de su año de popularidad. Y a continuación, después del año de popularidad, sigue el año de pasión, y lo asociamos con Jerusalén, porque allí fue donde estuvo mucho tiempo, y al final allí murió, fue crucificado y nos libertó de nuestros pecados y nuestra maldad. Y a continuación, en la quinta etapa, sería entonces el año la vida resucitada, la vida resucitada, que se sucede en todas las naciones de la tierra, porque ya habiendo muerto en la cruz, trajo libertad al mundo entero, y ahora eran sus discípulos los que iban a ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Aquí terminamos entonces las 5 etapas de la vida de Jesús. Y continuamos entonces con los 3 años de ministerio, para hacerle un énfasis mayor a esos 3 años de ministerio, o digamos un énfasis o un complemento de lo que ya hemos visto. Entonces empecemos con el año de preparación. Sabemos entonces que Jesús tuvo su hogar en Nazaret, como ya lo veníamos hablando anteriormente, que desde allí Jesús estuvo viajando constantemente de Galilea, la parte superior de Palestina, al norte, arriba, donde estaba el mar de Galilea, donde estaba Nazaret, donde estaba Capernaum. Entonces Nazaret, allí estaba y allí vivía él. Recordamos que su profesión era la carpintería, pero entonces él abandonó su taller de carpintería, su profesión, la que había recibido de su padre, para ahora dedicarse a una más importante, y era el llamado que Dios tenía para él, que era su ministerio, el ministerio de ir a llevar el evangelio a todas las naciones, de ir a libertar al ser humano en general. Y inicia en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 23, como lo leímos anteriormente, o lo dijimos anteriormente, que es donde dice que regresó de Egipto a Nazaret y allí vivió. Entonces abandonó su taller de carpintería para ir constantemente a ver a Juan el Bautista, que era el que decía: la voz que clama en el desierto, que estaba preparando el camino al Señor. Esto es muy importante. Jesús constantemente estaba yendo allí, pero como aún no lo conocían, no era tan importante, entonces pasaban en ocasiones desapercibido. Jesús entonces, como Juan bautizaba en el río Jordán,
también vemos que este tiempo no solamente se desarrolla en Nazaret, sino que constantemente iba a Judea, la provincia de Judea y Perea. ¿Por qué? Porque el río Jordán queda allí, en el sur de Palestina, en el medio de Perea y de Judea. Entonces allí estaba Juan el Bautista predicando todo el tiempo acerca del reino de los cielos, preparando el camino para Jesús que venía. Entonces Jesús, ¿dónde inicia su ministerio? Allí, en el río Jordán. Ese es el lugar donde Jesús inicia su ministerio cuando es bautizado por Juan el Bautista, valga la redundancia. Entonces él dejó la carpintería para dedicarse de lleno a su ministerio, que era servirle a Dios de tiempo completo. Y el lugar principal donde pasaba era allí en el Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Entonces Mateo inicia el año de preparación, el libro de Mateo inicia el año de preparación con el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 2. Entonces vemos como Juan el Bautista está allí predicando acerca del reino de los cielos, de que las personas debían arrepentirse porque el reino de los cielos se estaba acercando. Entonces, no empieza con el bautismo de Jesús, sino con Juan el Bautista predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan, porque recordemos que lo que venía a establecerse era el reino de los cielos, que era Jesús trayendo todo lo que hay en el reino de los cielos aquí a la tierra, Jesús como rey, Jesús como Mesías. Algo muy importante es que, y nos ayuda a entender esto que estamos hablando, es que en la antigüedad el rey, cuando iba a ir a un lugar, enviaba a un mensajero, o tenía un mensajero que iba antes que él a preparar su llegada, a avisarle a las personas que venía el rey. Y Juan el Bautista era ese mensajero que tenía el rey Jesús. O sea que el año de preparación lo vemos desarrollado entre Mateo 3, capítulo 3 de Mateo, y el capítulo 4 de Mateo hasta el versículo 11 aproximadamente. Después del año de preparación, cuando Jesús ya es bautizado en el río Jordán, inicia su año de popularidad, porque entonces viene Jesús y empieza a hacer milagros, prodigios, maravillas. Bueno, voy a anexarles algo importante aquí, y es que cada etapa del ministerio de Cristo, cada año del ministerio de Cristo está relacionado con un suceso en la vida de Juan el Bautista también. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, o sea que entre Jesús y Juan el Bautista se llevaban 6 meses. ¿Cómo sabemos esto? Cuando María va donde su prima Isabel, que ya estaba embarazada, dice que al 6º mes María fue donde Isabel, y que recién el ángel le había dicho a María que estaba en embarazo, que estaba esperando dentro de sí al Mesías. Entonces allí nos damos cuenta, 6 meses se llevaban de edad entre Jesús y Juan el Bautista. Entonces iniciamos el año de popularidad con Mateo capítulo 4 versículo 12, y allí entonces, bueno, para complementar el año de preparación, hablando de lo que estamos hablando de Juan el Bautista, es que Juan el Bautista, entonces, cuando Jesús empieza su año de preparación, está en el río Jordán predicando acerca del reino de los cielos, y allí es bautizado Jesús. Un suceso importante entonces que tiene que ver con Jesús y Juan es que cuando el ministerio de Jesús empieza en el año de preparación, Juan el Bautista está predicando con un ministerio ya muy relevante allí en el río Jordán. Y el año de popularidad inicia en Mateo capítulo 4 versículo 12, y allí hay un suceso importante con Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista es encarcelado. Entonces Mateo capítulo 4 versículo 12 y 13 nos habla de eso. Jesús se va de Nazaret y va a vivir a Capernaum, un lugar, como lo decíamos ahora anteriormente, marítimo, muy importante para el desarrollo de su ministerio, porque vemos cómo Jesús entonces cruzó el mar para ir donde el endemoniado de Gadara. Vemos cómo Jesús camina para
para ir a donde la mujer samaritana. Vemos como Jesús desde allí se mueve a muchos lugares para desarrollar ese año de popularidad donde miles y miles lo siguen. Como Jesús va y cruza al otro lado y las personas se dan cuenta que Jesús fue hacia el otro lado del mar, y allí entonces las personas lo siguen en embarcaciones, y es allí donde multiplica el pan y alimenta a 4,000 personas. Entonces Capernaum es un lugar muy importante, muy estratégico para ese ministerio de Jesús popular, porque además entonces, al ser un lugar marítimo, un puerto, allí confluían muchas culturas, muchos idiomas, y era un lugar perfecto para Jesús predicarle la palabra a todo el que la escuchara, a todas esa multitud de personas que venían constantemente y diariamente a este lugar para hacer negocios, de paseo, en fin, para muchas cosas. Durante el año de popularidad, Jesús, hay un dato muy importante, predicó en toda Galilea. Según lo vemos en Mateo 4, versículo 23. Toda Galilea, o sea, en todo ese departamento de Galilea, ese fue el lugar de influencia de Jesús durante su año de popularidad. Toda Galilea. Inclusive Mateo 4:23 nos habla de que su fama se extendió hasta Siria, otro país aledaño a Palestina. Un dato importante: el mar de Galilea mide 10 kilómetros por 20 kilómetros. Realmente no es un mar como tal, porque es un lago gigante, pero al ser tan extenso se le llama el mar de Galilea. Entonces era un lugar estratégico, la ciudad de Capernaum, donde está la ribera o la costa del mar de Galilea, para ese ministerio de Jesús, de estarse moviendo por mar y por tierra todo el tiempo en su ministerio. Al principio de su ministerio de popularidad, vemos a Juan predicando el reino de los cielos en el río Jordán, lo que hablábamos ahorita. Cuando Jesús estaba en el año de preparación, él estaba allí, fue bautizado, Jesús fue a Nazaret, fue rechazado, terminó el año de preparación, arrancó el año de popularidad de Jesús, porque ahora siguió predicando, muchos empezaron a seguirlo, y Juan el Bautista, vemos cómo él empezó predicando el reino de los cielos, pero como Jesús también lo que empezó predicando fue acerca del reino de los cielos, que fue lo que vino a establecerse acá. Recordemos que lo que estamos viendo es que Jesús es el Mesías, es lo que Mateo nos muestra, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, en Mateo capítulo 4, versículo 17, vemos que Jesús empieza predicando acerca del reino de los cielos, de la misma manera en que Juan el Bautista predicaba lo mismo en su ministerio en el principio de Mateo capítulo 3, versículo 1. Este año de popularidad de Jesús se extiende hasta el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 8. Porque allí vemos también un suceso interesante con Juan el Bautista, y este suceso nos sirve para entonces unir esas situaciones de Juan el Bautista con el ministerio de Jesús. Recuerdan que les había dicho que en la anterior lectura de las 5 etapas del ministerio, o de la vida de Jesús mejor, que el año de pasión arrancaba en el capítulo 16. Bueno, y aquí dice que empieza en el capítulo 14. Pero en el capítulo 16 lo que pasa es que Jesús empieza a decir que tenía que ir a Jerusalén y que iba a empezar a sufrir, y que era necesario que sufriera mucho para poder libertar a los seres humanos. Pero aquí vemos cómo se relaciona un suceso de la vida de Juan el Bautista con el ministerio de Jesús. Aquí en Mateo capítulo 14, versículo del 8 al 11, vemos cómo Juan el Bautista es asesinado por el gobernante que en ese momento está allí en Judea. Y Jesús entonces de allí recibe la noticia y él empieza a irse hacia Judea. Entonces podemos relacionarlo, porque entre el capítulo 14 y el capítulo 16 vemos un proceso de traslado de Jesús de un lugar al otro, pero allí durante ese traslado de Jesús de Capernaum
hasta Judea. Pasó por muchos lugares, allí alimentó a los 5.000, alimentó a los 4.000, sucedieron otras cosas más. Pero es un suceso que marca, digamos, ese inicio del año de pasión, porque a partir de ese capítulo 16 empieza Jesús a recibir el rechazo de las personas, a ser perseguido por los fariseos, saduceos, por los escribas y todos aquellos que conformaban parte del Sanedrín, que eran los importantes, los sacerdotes los sacerdotes judíos, que eran, digamos, los encargados de la religión. Entonces inicia con la muerte de Juan el Bautista, como les decía, y con la alimentación de los 5.000 en el capítulo 14, versículo 13 al 21. Entonces tenemos dos sucesos importantes en el inicio de ese año de pasión de Jesús. Y nos damos cuenta también que no seguían a Jesús ya estas personas, porque lo que buscaban no era el reino de paz que Jesús estaba predicando, sino que querían otro tipo de reino, un reino de guerra, un reino de violencia, y ese no era el reino que Jesús estaba predicando, y esa era la concepción que ellos tenían acerca del Mesías que los iba a rescatar. Entonces, Juan el Bautista y Jesús mueren el mismo año, porque entonces a partir de la muerte de Juan el Bautista inicia ese año de pasión de Jesús, de persecución, es capturado en el monte, en el Getsemaní, ya es, empieza ese rechazo. Antes de esto empieza todo el rechazo de las personas, es capturado, es juzgado, es crucificado. Entonces vemos que este año de pasión empezó con dos obras importantes, que fueron la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 4.000, de los 5.000, pero termina con un suceso no tan afortunado, que fue su muerte, pero que a la larga era el propósito principal de su ministerio: morir y resucitar para darnos a nosotros esperanza de salvación y vida eterna. Entonces el año de pasión termina con Jesús coronado como rey, pero una corona de espinas, una corona de burla, que lo encontramos en Mateo 27, capítulo 27, versículo 29, y con un título de menosprecio de rey de los judíos, que lo vemos en Mateo capítulo 27, pero en el versículo 37. Ese año de ministerio vemos que se desarrolla entre las provincias de Perea y Judea. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el primer año de ministerio de Jesús se desarrolló en Nazaret, en Galilea. El segundo año de ministerio se desarrolló en Capernaum. Pero en el primer año, que es el de preparación, él constantemente iba a Judea y a Perea, porque iba ¿a dónde? Al río Jordán. Y en su último año de ministerio también se desarrolló, fue allí, entre Judea y Perea, donde Jesús venía tanto cuando estaba en Nazaret. Pero este último año fue su año de pasión, de sufrimiento, de rechazo, de vituperio, y fue allí donde terminó su vida. Pero el ministerio de Jesús no terminó allí, porque ya sabemos que resucitó y que aún sigue vigente su ministerio, que es ahora el reino eterno, que en otra oportunidad vamos a tratar ese tema. Pero entonces aquí terminamos las 5 etapas del ministerio, de la vida de Jesús, y los 3 años de ministerio. Una última cosa importante: no son 3 años calendario romano como lo utilizamos nosotros exacto. Se toma 3 años para tomarlo, digamos, en 3 partes, porque sabemos que el ministerio de Jesús tuvo una duración aproximada de 3 años y medio. Entonces los tomamos así, como un año completo, para darle, digamos, un orden. Pero es por ese motivo. Gracias por estar atentos, espero que hayan aprendido mucho. Cristología es muy interesante, muy poderoso. Si ustedes pueden investigar más cosas, háganlo. Amen buscar a Dios, amen estudiar, amen conocerlo más, aquel que nos amó, aquel que nos liberó, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que constantemente está con nosotros.
y aprovechen que tenemos al Espíritu Santo que nos guía siempre a toda verdad, o sea, a conocer su palabra. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.